Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de algo bien importante que nos sirve para poder saber cómo manejar nuestras tarjetas de crédito. Ya lo viste en el título y vamos a hablar de la fecha de corte y la fecha límite de pago. Son dos términos que siempre vienen en nuestro estado de cuenta, que hemos oído hablar de ellos, que nos los repiten y nos los recalcan siempre que adquirimos una tarjeta de crédito o cualquier crédito. Así es que si quieres saber de qué se tratan estos términos, no le cambies al video. Comenzamos. Y bueno, ya hemos hecho bastantes video análisis de tarjetas de crédito, hemos hecho algunas recomendaciones comparativas, pero al parecer no habíamos hecho un video con términos básicos explicando de manera sencilla cómo tienes que manejar tú tu tarjeta de crédito. Sé que hay muchos expertos que están suscritos a este canal y que, bueno, ya sabemos manejar las tarjetas de crédito y sabemos usarla de manera correcta, pero bueno, si tú tienes todavía algunas dudas de cómo manejar una tarjeta y de qué se trata o cómo funciona la fecha de corte y la fecha límite de pago de tu crédito, aquí te lo voy a explicar. Sin más preámbulo, vamos al grano. La fecha de corte es la fecha que viene en tu estado de cuenta y es el día que te indica en que tu tarjeta o bueno, el periodo de tu crédito o de tu tarjeta corta, así tal cual como su nombre lo dice. La fecha de corte define un periodo y por lo regular tiene duración de un mes. Puede ser 28 días, 29 días o 30 días. Depende de cuántos días tenga el mes anterior y el mes siguiente. ¿Y por qué te digo esto? Porque tu fecha de corte puede caer no siempre el primer día del mes o el último día de mes. Hay créditos que manejan fechas de corte los primeros días, a la mitad o a finales. Te puedo poner un ejemplo, puede ser el día 5, el día 10 o el día 20. Esto depende del propio banco o de la propia institución o tienda departamental, y hay algunas tarjetas de crédito que te permiten elegir tu fecha de corte. Y ahorita vamos a ver por qué. Una vez que tú ya hayas identificado tu fecha de corte, te comentaba que bueno, el periodo va a durar un mes por lo regular, casi siempre en todas las tarjetas de crédito de tiendas departamentales, de bancos o inclusive en los mismos créditos, como por ejemplo líneas telefónicas, contratos de televisión o préstamos que te hacen algunos bancos, definen siempre el periodo de un préstamo o de un crédito por un periodo de 30 días o de un mes para que a ti no se te complique el manejo de los tiempos. Una vez dicho esto, te voy a explicar con un ejemplo. Si tu fecha de corte en tu estado de cuenta viene que es el 5 de abril, la siguiente fecha de corte va a ser el 5 de mayo. Obviamente ya te diste cuenta que del 5 de abril al 5 de mayo han pasado 30 días o bueno, un mes. Entonces ese es el periodo de tu tarjeta de crédito o de tu crédito. Vamos al siguiente paso, que es la fecha límite de pago. Y como su nombre lo dice, es la fecha límite que tú tienes para poder pagar tu crédito o para hacer el pago total o parcial de todas las compras o de toda la deuda que tengas de ese crédito. Muchas veces o en la mayoría de los casos, después de la fecha de corte, el banco te da cierto periodo hasta la fecha límite de pago. Otra vez volvemos al ejemplo. Si tu fecha de corte es el día 5 de abril y tu fecha límite de pago es el día 15, pues entonces estarías teniendo 10 días para poder pagar la deuda de tu tarjeta de crédito o de cualquier crédito. Muchas veces los bancos dan 20 días. Hay algunas tarjetas de crédito que te ofrecen 13, 15 días, 20 días y he visto algunos casos que te dan como fecha límite de pago hasta un mes. Volvemos al ejemplo. Si tu fecha de corte fue el día 5 de abril y tu fecha límite de pago es 15 días después, o sea, el 20 de abril, eso quiere decir que todo lo que compraste desde un mes atrás, es decir, desde el 5 de marzo, vas a tener para pagarlo hasta el 20 de abril. Eso quiere decir que desde el 5 de marzo y hasta el 20 de abril has tenido 45 días para poder financiarte. Ahora, quiero contestar una pregunta que siempre me hacen en los videos y es: ¿qué pasa si hago compras después de la fecha de corte o un poquito antes? Retomando nuestro ejemplo de que nuestra fecha de corte de nuestra tarjeta de crédito es el día 5 de abril, si tú haces una compra el día 4 de abril, esa compra va a entrar en el periodo comprendido entre el 5 de marzo y el 5 de abril. Tú tendrías para pagar esa compra hasta el 20 de abril.
En cambio, si tú compraras en tu fecha de corte el día 5 de abril o un día después, el 6 de abril, eso ya lo tendrías para pagar hasta el 20 de mayo, es decir, 15 días después de tu fecha de corte. Y así vas a poder ir calculando cuándo tienes que pagar tus compras después de tu fecha de corte. Y ahora quiero contestar algo también que siempre me preguntan, y es ¿qué cantidad debo pagar en mi fecha límite de pago o un poquito antes? Si tú has dado un vistazo a tu estado de cuenta, vienen dos términos, uno que dice pago para no generar intereses y el otro dice pago mínimo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Pago mínimo es un pago pequeño que tienes que hacer de toda la deuda que tienes en la tarjeta para que el banco o la institución financiera considere que tus pagos, tu tarjeta o tu crédito esté al corriente. Al hacer tú este pago no se te va a reportar a buró de crédito como una persona morosa o que le debe a ese banco. Sin embargo, la desventaja de hacer este pago es que no estás saldando toda la deuda de tu tarjeta, solo estás pagando una fracción de toda la deuda para que tu cuenta esté al corriente. Este pago mínimo sí te va a generar intereses. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú hiciste una compra entre el 5 de marzo y el 5 de abril por 1,000 pesos, tú podrías pagar esos 1,000 pesos a más tardar en la fecha límite de pago, y ese sería el pago para no generar intereses. O sea, estarías pagando la deuda total de la tarjeta. A lo mejor en tu estado de cuenta puede venir pago mínimo 59 pesos. Puedes hacer ese pago por 59 pesos y al realizar ese pago tu cuenta se consideraría al corriente. Pero si tú pagas esos 59 pesos en la fecha límite de pago, el resto de la deuda son 941 pesos. Y muchas veces pensamos que después de hacer el pago mínimo y querer después pagar el resto de la deuda, el banco nos va a cobrar intereses sobre esa cantidad, y la verdad es que no. Las tarjetas de crédito siempre cobran intereses sobre el saldo promedio que tú tuviste en el periodo en la tarjeta, es decir, te van a cobrar intereses por los 1,000 pesos que tuviste de deuda desde la fecha anterior de corte, que en este caso, en nuestro ejemplo, fue el 5 de marzo y hasta el 5 de abril. Ojo, esto considerando que no hayas hecho más compras con la tarjeta en ese periodo y solo hayas gastado esos 1,000 pesos. El resto de la deuda son 941 pesos y a lo mejor esos 941 pesos los quieres pagar el 23 de abril o el 25 de abril, pero no van a ser intereses sobre ese monto, sino sobre el saldo promedio deudor de la tarjeta. Rápidamente te digo que el saldo promedio de la tarjeta de crédito es toda la deuda que tienes tú en un periodo, todo ese monto o bueno, todas las compras que hayas hecho en ese periodo divididos entre los días del periodo. Ese también es otro término, otra leyenda que viene siempre en nuestro estado de cuenta. Te va a servir obviamente para que tú puedas calcular el interés o los intereses que te estarían cobrando si antes de la fecha límite de pago tú no saldas todas tus compras o todas tus deudas. No te quiero hacer bolas y meterme mucho a los detalles de cómo calcular la tasa de interés, pero más o menos así como te lo acabo de explicar, funciona la tasa de interés para cobrarte a ti intereses de una deuda que no pagaste en su totalidad. También aquí surge un término que he utilizado muchísimo en todos los videos y es el ser un totalero. Ser un totalero se refiere a eso, que tú pagues todas tus deudas, todo lo que consumiste en el periodo, todas las compras que hiciste con tu tarjeta de crédito, a más tardar en la fecha límite de pago. Si tú te vuelves un totalero, le estarías demostrando al banco que realmente tienes la solvencia para poder pagar todas tus deudas. Como ya lo viste, yo no te recomendaría realizar el pago mínimo en cada periodo de tu tarjeta o de tu préstamo, porque esto te estaría generando interés sobre interés y después se te va a hacer una bola de nieve, se te va a crear una deuda muy grande que a lo mejor después de varios meses se podría volver una deuda impagable. Sé que muchas veces se nos sale de control el uso de nuestra tarjeta de crédito y bueno, a veces no tenemos para pagar toda la deuda de todo lo que consumimos en un periodo. Si ese es tu caso, yo te recomendaría que no solo hagas el pago mínimo, paga un poquito más de ese monto o a lo mejor el doble y haz un esfuerzo para que tu deuda se reduzca con todos los pagos que hagas a lo largo del mes o cada que puedas realizar un pago mayor al mínimo. Eso estaría perfecto para poder ir saldando la deuda de tu tarjeta de crédito.
Espero no haberte hecho bolas y que te haya servido el ejemplo. Te decía que hay muchos bancos que te permiten elegir tu fecha de corte y esto lo puedes hacer porque te dan la posibilidad de elegir una fecha en el mes para que se te acomode tal vez a cuando a ti te paguen tu quincena o tu semana en tu empleo, o tus ingresos te llegan cada 15 días. Bueno, podrías elegir una fecha de corte que se acomode de acuerdo a tus ingresos. Esto te lo digo porque tal vez pudieras elegir una fecha de corte que sea, no sé, el día 2 de cada mes, y si el banco te está dando 15 días para pagar tu tarjeta, eso quiere decir que entonces la fecha límite de pago sería el 17 de ese mes. Así podrías tener tú una fecha cómoda para que puedas pagar tu tarjeta. Por ejemplo, si a ti te pagan los días 15 de cada mes y tu fecha límite de pago es el 17, ya la quincena, cuando te cae tu dinero, pudieras tú ya tener ese capital para poder saldar la deuda de la tarjeta antes de la fecha límite de pago o hasta esa fecha. Si tienes la posibilidad de que en tu banco o en tu tienda departamental o la institución que te otorgó un préstamo puedas elegir la fecha de corte y bueno, más o menos ahí revises cuántos días te dan para pagar, te recomiendo que lo hagas en una fecha un poquito después de que tú recibas tus ingresos o tu salario o tu nómina, para que así ya pudieras tú saldar la tarjeta de crédito y no deber nada al banco o a la institución que te está haciendo un préstamo. Otra pregunta que quiero contestar es: ¿qué pasa si yo hago pagos antes de mi fecha límite de pago o antes de mi fecha de corte? Vamos a retomar nuestro ejemplo. Tú hiciste una compra de 1,000 pesos entre el 5 de marzo y el 5 de abril. No te quieres esperar a pagar tu tarjeta después de la fecha de corte y antes de la fecha límite de pago. Tú hiciste esa compra el 6 de marzo o el 7 de marzo y a lo mejor quieres saldar esos 1,000 pesos el 19 o el 20 de marzo, no sé, algún día antes de tu fecha de corte. La respuesta es que no pasa nada, no vas a tener ninguna penalización, no te van a cobrar intereses. Lo único que va a pasar, y es algo muy bueno, es que se te va a liberar la línea de crédito de tu tarjeta que tú hayas ocupado para realizar alguna compra. Supongamos que tu línea de crédito es de 2,000 pesos y hiciste una compra de 1,000 y pues obviamente ya nada más te quedan 1,000 para comprar, pero a los pocos días saldas esos 1,000, entonces pues ya tendrías otra vez tus 2,000 pesos para ocuparlos. Es por ello que muchas veces a las tarjetas de crédito se les dice que tienen crédito revolvente, porque cuando tú pagas se te vuelve otra vez a liberar, por así decirlo, la línea de crédito. Otros comentarios que he leído por ahí es que dicen que bueno, te tienes que esperar a fuerzas para pagar tu tarjeta de crédito después de la fecha de corte y antes de la fecha límite de pago, para que así generes historial y el banco vea que estás comprando. Realmente son muy pocas las instituciones financieras o los bancos que emiten tarjetas de crédito o préstamos o créditos departamentales que utilizan este método. Si bien sí estarías generando historial dentro del banco, en mi experiencia no es un requisito que algún banco tome realmente para poder ver tu comportamiento. No digo que sea una mala estrategia, es muy buena para generar historial, pero realmente no es algo que te pudiera beneficiar mucho. En mi caso, a mí me gusta usar las tarjetas de crédito simplemente como un medio de pago, es decir, yo pago con mi tarjeta de crédito y casi al instante o algunos días después pago luego esa deuda que he adquirido o las compras que he realizado. Llego a utilizar las tarjetas de crédito para financiarme algunos días y bueno, llegar tal vez a la quincena, porque a lo mejor por ahí necesité hacer alguna compra de emergencia o algo y en el momento no tengo el capital para poder pagar esa deuda. Pero como recomendación, utiliza las tarjetas de crédito como lo que son, un medio de pago para que no estés expuesto a las desventajas de traer tu dinero en efectivo o de utilizar tu tarjeta de débito, que por cierto ya hemos hecho un video de por qué es mejor utilizar tarjeta de crédito y no de débito. Ojalá hayas entendido mis ejemplos y si tienes alguna duda o algún comentario, te invito a que lo dejes aquí en la sección de comentarios del video y con gusto lo voy a estar respondiendo. También cuéntame qué estrategia utilizas tú para pagar tu tarjeta de crédito, si te esperas hasta la fecha de corte para realizar el pago de tu deuda o simplemente la usas como un medio de pago. Cuéntame aquí en los comentarios del video cómo utilizas tú tu tarjeta de crédito y cómo pagas tus deudas. Muchas gracias por ver este video.
compártelo con un amigo o algún familiar si es que apenas está aprendiendo a usar su tarjeta de crédito, para que tenga un poquito más clara la idea de qué es la fecha de corte y la fecha límite de pago. Muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye.